Hola familia, el Señor Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Luis Josué y este es nuestro Connect Time de cada semana. Espacio donde siempre profundizamos la palabra del Señor conforme a todos los contextos, información, historia, todo tipo de información profunda y adicional que nos ayude a entender mejor las escrituras, lo que Él quiere enseñarnos y sobre todo cómo Él quiere que nosotros vivamos y le demostramos que la amamos. Yo le doy la bienvenida. Si usted se encuentra por primera vez en nuestro canal, le voy a pedir que usted pueda suscribirse, que pueda formar parte de esta comunidad. Permítase llegar al final de esta clase que tenemos preparada para usted, de modo que usted pueda ver si realmente todo lo que estamos aquí hablando tiene que ver con la palabra del Señor, si realmente hay una evidencia de la verdad y si realmente pues lo que nosotros hablamos aquí, usted puede entonces finalmente comenzar a aprenderlo también para su vida. Así que bienvenidos, los que siempre se conectan con nosotros o están en las grabaciones, pues también bienvenidos, este es su canal. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de la porción número 53. Ya estamos al final del año bíblico, estamos al final del recorrido de todas las parashots. Si usted no ha visto las porciones anteriores o le faltó alguna, se perdió alguna, yo le voy a invitar a que usted vaya a nuestro canal y pueda revisar aquellas parashots que están desde la número 1, Bereshit, y pueda llevar pues una secuencia de estudio que hemos hecho este año. Por cierto, pues usted puede hacerlo incluso a partir de ahora, dentro de 3 semanas aproximadamente, comienza otra vez el ciclo, volvemos a Bereshit, que es Génesis, comienza el año bíblico y es una muy buena oportunidad para que usted comience eh, con nuestras clases aquí en YouTube. Así que bueno, le dejo esa invitación para que usted vaya y lo pueda revisar. Hoy, como les dije, vamos a hablar de la porción número 53 y ella tiene como nombre Hasinu, ¿vale? O Hasinu, que significa escuchar, sí, escuchar, oír. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de ella. Estamos llegando al final del libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Este se encuentra ubicado, el libro o esta porción se encuentra ubicado en el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio. eh, y bueno, el 32 completo y la última porción es el 33 y 34. Entonces, vamos a comenzar a leer lo que el Señor quiere decirnos a través de ello. Y recordando un poco el recorrido que venimos haciendo a través de este libro de Deuteronomio, libro que es el último que escribe Moisés 5 semanas antes de entrar a la tierra prometida, y cómo hemos venido afirmando tras cada clase que este libro es sumamente profético, sumamente escatológico, ¿sí? Yo no sé si usted está llegando por primera vez a este canal, de pronto usted no tiene idea de que de pronto este libro es bastante escatológico. De hecho, toda la ley, toda la Torá, el Pentateuco, es sumamente escatológico y que em, eh, en el recorrido que hace el libro de Deuteronomio, hablando en base a la escatología, pues es el recorrido que el Señor no solamente llevó a Israel a hacer desde la parte final digamos, del tiempo que estuvieron en el desierto hacia introducirlos en la tierra prometida, sino que también es el recorrido que el Señor está haciendo con nuestras vidas, en el momento en que nos está sacando de Egipto, sacando de todo lo que es la mezcla, el paganismo, de todo lo que es el sincretismo, llevándonos a través de un proceso de un desierto donde comienza a forjar nuestras vidas, trabajar con nuestro corazón, trabajar con nuestras creencias que traemos arraigadas desde el pasado, derribándolas y mostrándonos ahora la verdad, sino que ahora también pues esta parte de Barín nos muestra el proceso de cómo finalmente tras
vivir este desierto digamos, donde Él nos trabaja, donde Él nos perfecciona, entonces su objetivo es introducirnos en la tierra prometida, que es ese reino milenial, ese reino del Mesías Yeshua, ese reino donde Él viene a gobernar con vara de justicia, donde Él viene a gobernar, a vivir conforme a la ley y hacernos vivir conforme a la ley, y donde Él quiere que nosotros podamos también, pues, no solamente vivir conforme a sus estatutos, decretos, ordenanzas, sino que también podamos finalmente vencer la muerte y vivir para siempre con Él, tener acceso al árbol de la vida y estar para siempre con nuestro Mesías y con el Señor. ¿Vale? Entonces, eso es un resumen sumamente rápido que estoy haciendo de la parte escatológica de Deuteronomio. De hecho, la semana pasada estábamos hablando de los primeros 5 o 6 versículos. Estuvimos hablando del libro, del capítulo 31 de Deuteronomio. Y fíjense ustedes que no pudimos cubrirlo todo, solamente los primeros 5 o 6 versículos. Y solamente con estos versículos ya había un montón de contenido escatológico y profético que fuimos uno por uno, pues, desarrollando, y que usted puede ver aquí en nuestro canal, y cuán se aplica eso a nuestras vidas, cuánto se aplica eso a nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos en los que ya estamos por ser introducidos en el nuevo reino del Señor, que ya está pronto, ya está cerca, estamos súper cerquita. Estuvimos hablando de los 120 años jubilares, que esos 120 años jubilares son estos 6000 años que han sido dados para el hombre. Durante ese tiempo el Señor contiende con el hombre, pero no contenderá más su espíritu en lo que termine este tiempo, sino que ahora el hombre pues comenzará a vivir solo y exclusivamente como él quiere. No es casualidad que en este tiempo de contienda pues hay eh, montones de tradiciones, montones de culturas, montones de maneras de ver las religiones y sobre todo dentro de una misma religión hay un montones de dogmas, porque es que justamente es esa contienda que tiene el hombre contra el Eterno, donde el hombre quiere siempre hacer lo que él quiere, donde el hombre quiere hacer las cosas como él quiere, donde el hombre se quiere adaptar solamente a sus maneras de pensar. Por lo tanto, por lo tanto, no contenderá más el Señor con el hombre, sino que ya a partir de que entremos en su reino, entremos en su reposo, entremos en la tierra prometida, ya se va a hacer solamente como Él dice y solamente conforme a su ley, a su justicia. Entonces, por eso es que el Señor pues nos dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, ¿vale? Estamos en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía como quería, como le parecía, ¿no? Pero ahora ya vamos a entrar en el tiempo de la ley, en el tiempo de la gobernanza del Mesías. Entonces, bueno, es un poco de lo que hemos estado hablando de Deuteronomio. Deuteronomio también nos habla de sustitución, ¿vale? Un reemplazo. ¿Qué reemplazo? El reemplazo de una generación por otra generación. Y eso también se puede aplicar a nuestras vidas. O sea, se estaba reemplazando allí en el desierto algunos que ya habían sido infieles al Señor y habían propiciado rebeliones contra el Eterno y contra Moisés, y esta gente, por causa de sus rebeliones, pues murieron en el desierto. Por eso se detuvieron 40 años a dar vueltas en el desierto y no entraron directamente a la tierra prometida, y esto causó pues que justamente hubiera una sustitución de generación. Por eso Deuteronomio, el Señor está hablándole, lo hemos dicho insistentemente, sobre todo a las nuevas generaciones, porque son los que quedaron, ¿vale? Porque van a reemplazar a esas generaciones antiguas. Lo mismo pasa con nosotros, lo dice el apóstol Pablo, que nos dejemos al viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Eso es exactamente lo mismo, todo es profético, todo en Deuteronomio es sumamente escatológico, porque si no nos vestimos del nuevo hombre, si no nos convertimos en esa nueva generación, no vamos a entrar a la tierra prometida, no vamos a entrar al reino del Mesías, porque el Señor allí no va a aceptar gente que esté rebelada contra sus principios, contra sus mandamientos, contra su ley.
Yo quisiera, y le pregunto, si usted está por primera vez, yo quisiera confrontar su corazón y, y decirle, si usted no cree que los mandamientos del Señor están vigentes, si no cree que haya que guardarlos, si no cree que hay que guardar el día de reposo, si no cree que hay que guardar la fiesta, yo le pregunto, ¿cómo va a ser usted cuando el Mesías se lo haga guardar? Porque efectivamente Él lo va a hacer guardar. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dicen los profetas. Isaías dice, lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que guardaremos preceptos, mandamientos, ordenanzas y decretos. Una sola ley, ya no andaremos en rebeliones, dice Ezequiel. Si usted lee, por ejemplo, Zacarías, dice que celebraremos la fiesta de los tabernáculos y los que no celebren no enviará agua. O sea, si usted hoy dice que no se sujeta a la ley del Eterno, ¿qué va a hacer cuando esté el Mesías? Entonces mi invitación es comience ahora a trabajar como estamos nosotros trabajando en conocer y en adaptar los mandamientos del Eterno a nuestras vidas, de modo que esto es un ensayo para que estemos preparados y ya nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre, que es esa nueva generación que entrará a la tierra prometida, ya advertida de que ahí solamente se guardarán los mandamientos del Eterno. Entonces, bueno, eh, continuamos, como les dije, la porción de hoy es Hasinu, y que se llama escuchad. Aquí el Señor está exhortando, ¿vale? Y vamos a leer Deuteronomio 32, que le dije que comenzaba la porción, pero antes de ello quiero leer un poco Deuteronomio 31, porque la semana pasada no pudimos leer el capítulo completo, solo leímos los primeros 5 o 6 versículos, como le dije había mucho contenido profético, y hoy vamos a leer, quiero detenerme un rato en el verso 21 o el verso 20 de Deuteronomio, porque aquí hay algo interesante que es el cántico de Moisés, que yo quiero aquí compartirles, ¿vale? Vamos a ello. Fíjense ustedes. Un segundito. 1, 2. Ok. Vale, dice así. Deuteronomio 31, 20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Fíjense cómo ya el Señor les advierte a Israel lo que va a suceder. Qué increíble que a pesar que el Señor se los advirtió, pues ellos pues insistieron en que sucediera, ¿no? Y es que bueno, al final el Señor sabe lo que va a suceder siempre. Dice, y cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Fíjense ustedes que aquí está hablando el cántico de Moisés y les está diciendo el Señor, este cántico lo estoy poniendo delante de ustedes como un recordatorio de que hoy les estoy advirtiendo lo que va a suceder de sus rebeliones y de cómo finalmente tendré que expulsarlos de la tierra y en el futuro cuando recuerden este cántico, porque será enseñado de generación en generación, este cántico les será para ustedes un te dije que iba a pasar. ¿Ustedes se acuerdan cuando la madre de uno le dice algo, si haces esto, te va a pasar esto, y uno desobedece y termina sucediendo como dice la madre? Y luego cuando, bueno, venimos como el perro arrepentido, que dice el dicho, entonces nuestra madre le dice, te dije que iba a pasar. Pues esto es lo que el Señor está haciendo aquí con Israel. Le está diciendo a Moisés, escribe este cántico, porque este cántico será una demostración para ellos de que yo les advertí que iba a suceder si ellos decidían abandonarme a mí, tomar dioses ajenos, ponerse en rebelión, en fornicación idolátrica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo
el Señor a través de este cántico le quiere poner esta señal a Israel para que lo recuerde en el futuro. Ahora, ¿por qué yo les pongo este cántico? Fíjense que hay algo sumamente interesante que dice el Mesías Yeshua. Vamos a leerlo. Dice en Juan 45. Fíjense lo que dice Juan 45. Perdón, Juan 45. Juan 5, 45. Dice así. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeras en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense que aquí el Mesías, de hecho nosotros siempre en este canal insistimos en este verso. El Mesías nos manda a que conozcamos la ley, porque si no conocemos verdaderamente la ley, si no creemos la ley verdaderamente, no podemos creerle a Él verdaderamente. No podemos creer sus palabras. ¿Por qué no podemos creer sus palabras? Porque sencillamente, si el Mesías dice algo, como de hecho dijo tantas cosas y hoy en día se han tergiversado, ¿por qué? Porque no conocemos la ley. Y al de conocer la ley, no sabes verdaderamente el contexto de lo que está diciendo el Mesías. Inventan cualquier cantidad de cosas del Mesías, como por ejemplo, no, el Señor abolió la ley, ahora Él trajo otra ley, trajo otro mandamiento, ¿vale? Porque no entendemos su discurso, porque no conocemos la ley, no creemos a Moisés, como dice la ley. Hay muchos ejemplos que les pudiera dar, no nos vamos a detener en eso, pero quiero enfatizarle a usted que para poder creer verdaderamente al Mesías, a sus palabras, o sea, para poder creer el contenido de sus palabras, lo que él verdaderamente se está refiriendo, hay que conocer la ley, si no, no lo vamos a entender. Por ejemplo, si usted va al caso, ¿no? Donde el Mesías está leyendo, perdón, donde está hablando, dando su sermón, sermón del monte, Mateo 5, te va allí hasta el 7 y usted comienza a leer todas las cosas que les está diciendo y de hecho una con las cuales la comienza diciendo es, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a darle cumplimiento, pleno cumplimiento. Ah, no, pero hoy el sistema religioso, esa parte se la pasa por alto y toma otros versos de ese sermón del monte sacados de contexto para hacer o para decir que significan otra cosa o que significan justamente lo contrario del mensaje que el Señor realmente estaba diciendo. Y si usted comienza a revisar el sermón del monte verso por verso, pero usted conoce la ley, usted va, investiga en la ley, usted se va a dar cuenta que todo el sermón del Mesías en el monte fue un sermón en pro de la ley. Fue un sermón que todo su contenido era ley. Se ha tergiversado mucho el sermón del monte. Porque claro, solo porque el Señor dice, habéis oído que, sí, o que hicierais gestos, mas yo digo. Entonces, como no conocemos la ley, pensamos que ese habéis oído se está refiriendo a la ley. No, no se está refiriendo a la ley y pudiéramos comprobarlo con pasajes, lo que pasa es que no queremos, le digo, hoy enfocarnos allí. Yo le invito a que usted vaya a nuestro canal, hay un curso que se llama El Ministerio del Mesías, y usted ahí sí va a ver cómo vamos verso a verso durante todos los evangelios y llegamos al punto del Sermón del Monte y nos hemos lanzado allí nada más como 6 clases solamente en el Sermón del Monte, 5 o 6 clases. Y vamos verso a verso cómo el Señor está hablando de la ley. Y cuando él dice, habéis oído, es porque en el siglo primero, la ley ya casi no, nadie la guardaba como era, nadie la sabía. Pocos sabían la ley, sobre todo el pueblo menos todavía sabía la ley. Los que más o menos sabían la ley eran los que la leían en la sinagoga y solamente allí estaba guardada la ley. Y la gente no la tenía en las calles como hoy usted y yo podemos tener internet, podemos tener aplicaciones, podemos tener cualquier cantidad de recursos, podemos tener libros. En ese tiempo no era así. ¿Qué escuchaba la ley? Perdón, el pueblo. ¿Qué oían? Porque el Mesías dice, habéis oído que esto es lo que se debe hacer, mas yo os digo, porque la gente se tenía que fiar de lo que oían de los fariseos y los saduceos, ¿vale? Fariseos, que eran los que gobernaban las sinagogas, y saduceos, que eran los que estaban
en el ministerio del templo, el servicio en el templo. Entonces, como no tenían recursos propios, no tenían internet, no tenían libros, no tenían bibliotecas, no tenían recursos para conocer qué era la ley, se tenían que fiar que lo que le decían ellos era la ley del Señor. ¿Y qué era lo que les decían ellos? Las tradiciones de los hombres. Usted puede ir a leer Marcos 7, es un ejemplo. Mateo 23, Marcos 7 son ejemplos, ¿vale? De cómo ellos habían puesto por encima de la ley de Dios los mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres. Y esto es lo que el Mesías dice: habéis oído, mas yo os digo. Y cuando él dice yo os digo, ese yo os digo, si tú lo investigas, todo está en la ley. Porque es que él no podía venir a estar en contra de la ley. Se hubiese anulado a sí mismo como el Mesías y como el Cordero si le hubiese estado en contra de la ley. Por el contrario, él vino a demostrar cómo se guarda perfectamente la ley para que luego nosotros les imitemos. Por eso el apóstol dice: sed imitadores de mí como yo imito al Mesías. ¿Vale? O sea, el apóstol nos está diciendo imitemos al Mesías. Y eso es el apóstol Pablo. El apóstol Juan luego dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces esa es mi reflexión para ustedes. ¿Cómo va usted a andar? No es como él anduvo, para poder ser como él. Pero nosotros no guardamos el día que el Señor guarda, nosotros no guardamos las fiestas que Él guarda, ¿no? Nosotros no comemos como Él comía, nosotros no nos comportamos y guardamos los mandamientos que Él guardaba. Ah, no, pero yo me parezco al Mesías, ¿no? Yo soy de Cristo, yo quiero imitar a Cristo. ¿Pero cómo? Queremos imitar a Cristo sin imitarle. Eso no tiene sentido. Solamente tiene sentido en lo filosófico, en lo metafórico, pero eso no tiene sentido real, vívido. De hecho, en el hebreo, el hacer está muy relacionado con el creer. Son una sola cosa, creer y hacer. Si tú crees algo y no haces, no, realmente no lo estás creyendo. Lo dice el apóstol Santiago, otro que también dice lo mismo. ¿De qué le sirve al hombre una fe sin obra? Y dice: es como un cuerpo que está muerto. Perdón, como un cuerpo sin espíritu, dice. Está muerto. No tiene vida. Eso es la fe sin obra. Entonces, volviendo al punto, él dice: ¿cómo me creeréis a mí si no creéis a Moisés? ¿Cómo me creeréis a mí mis palabras si no creéis a Moisés? Que él es quien les acusa. Yo no he venido a acusarle. Moisés es quien les acusa. Porque él dice así, refiriéndose a la ley, por supuesto, no refiriéndose literalmente a la persona de Moisés, porque ya no existía en el siglo I, sino refiriéndose a la ley. ¿Por qué les acusaba? Porque sus obras eran contrarias a la ley. ¿Por qué la ley les acusaba? Porque sus obras y sus enseñanzas eran totalmente transgresión a la ley. Y cuando tú transgredes la ley te acusa. Por eso dice el apóstol Pablo: no estamos bajo la ley. Y muchos tergiversan este verso. Estar bajo la ley es estar bajo la acusación, bajo la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Que es lo que vino el Mesías a derogar, a abolir, eso se llama, la palabra es hacer remisión de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la consecuencia o es la paga que exige la ley, la que nos acusa cuando la hemos transgredido. Eso es estar bajo la ley. ¿Usted ha escuchado el término que le caiga todo el peso de la ley? Bueno, ese término sale de allí, de que cuando se viola una ley, se está bajo todo el peso de lo que exige la ley. ¿Qué exige la ley? Muerte para aquellos que los transgredían. Por eso el Mesías dice: no penséis que yo vengo a acusarles, yo no vengo a exigir muerte para ustedes, vengo a librarle de la muerte a usted. Es la ley la quien les acusa. ¿Por qué? Porque ustedes viven transgrediéndola. Ahora mi pregunta es: si ya nosotros hemos sido librados de la muerte, hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido librados de la muerte, ¿vale? Y el Mesías pagó por esa rebelión que nosotros hicimos, y de modo que podamos ser reintroducidos en el pacto otra vez, reintroducidos a su reino. Entonces usted va a seguir viviendo conforme a aquello que le sacó del pacto. Usted va a seguir viviendo transgrediendo la ley otra vez para volver a traer la acusación, la penalidad de la ley a su vida, que es la muerte.
me pregunto, ¿no? Si el Mesías le dio la oportunidad, pagó por usted para que usted pueda entrar, usted va a seguir viviendo conforme a aquello que le hizo salir. Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos y ahí entonces va a conseguir usted la respuesta. Entonces, me parece interesante ese cántico de Moisés porque justamente el Señor, así como el Señor usó este cántico para señalar a Israel que se acordara de que Él les advirtió y que se acordaran de sus rebeliones, asimismo también usó al Mesías para venir a absolvernos y para que de esa manera podamos entonces salir de la penalidad de la muerte, salir de la penalidad, mejor dicho, la penalidad de la ley, que era la muerte, y volver a estar reunidos con Él. ¿Vale? Ahora, una cosita que quiero leer antes, una cosa más que quiero leer antes de entrar en el 32, es Apocalipsis 15:3, porque esto nos da a reflexionar, bastante sobre esa ley. Apocalipsis 15:2 y 3 dicen así. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Fíjense lo que están cantando, ¿vale? Me voy a incluir los que estamos cantando, aquellos que hemos decidido vivir por y para el Mesías, que hemos decidido confesar al Mesías como nuestro Señor, y ahí hay una clase de la confesión, creo que fue la semana pasada que estuvimos hablando un poco también, o la antepasada, porque la confesión es realmente hacernos esclavos del Mesías. Eso quiere decir que ya no mandamos nosotros, que nosotros obedecemos sus mandamientos, que nosotros obedecemos su modo de vida. Entonces aquellos que hemos decidido obedecer al Mesías, ¿vale? Y que Él por misericordia decidió salvarnos, ¿vale? Por su inmenso amor, su inmensa misericordia. Entonces, estamos, dice allí, cantando el cántico de Moisés porque hemos vencido a la bestia, a la marca de la bestia, ¿vale? Y a todo lo que representa la imagen, el sistema del antimesías que ya está por venir para este mundo. Entonces, dice que todos los que estamos allí, que ya hemos vencido, que ya hubo el arrebatamiento, por cierto, esto es el capítulo 15, es inmediatamente después del arrebatamiento. Si usted ve el 14, los últimos versos, sucede el arrebatamiento. Dice que uno semejante al Hijo del Hombre estaba sobre las nubes y hubo un ángel que le dijo, Hijo del Hombre, toma tu hoz y ciega la tierra, porque llegó el momento, los campos están listos. Y el Hijo del Hombre tomó su hoz, cegó la tierra. Entonces, eso es el arrebatamiento, lo mismo que sucede en Mateo 24, versos 29 en adelante. Inmediatamente, pues aquel de la tribulación de aquellos días, el sol no da su resplandor, no sé qué, no sé cuántos, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre entre las nubes y tomará sus ángeles de los 4 puntos de la tierra. Eso es lo que el Señor hizo con Israel y con lo que va a volver a hacer con Israel. Lo que promete en Ezequiel, los tomaré de todos los 4 puntos de la tierra, a donde fueron, a donde los esparcí y los traeré de vuelta a la tierra. Ese es el arrebatamiento. No es que nos vamos para el cielo, para vivir allá en las nubes, para toda la vida, como nos enseñó el sistema religioso. Yo no estoy inventando esto. Esto usted puede ir en las escrituras. Vaya a Apocalipsis 21, donde vamos a vivir con el Padre para siempre. Y antes de eso, los 1000 años, ¿dónde van a ser? No hay ningún momento en que nosotros vamos a ir a vivir en el cielo, y mucho menos para siempre. Entonces, le hablo de esto porque sin ánimos de irme por las ramas, es importante aclarar muchos puntos aquí escatológicos bastante interesantes, pero le hablo de esto porque una vez que sucede este arrebatamiento, que el Señor nos toma de todos los 4 puntos de la tierra a donde nos esparció,
y nos lleva de nuevo con él, entonces dice que comenzamos a cantar por haber vencido a la bestia, por haber vencido su nombre, los que no fueron sellados, comenzamos a cantar el cántico de Moisés, y ese es el punto importante por el que quería leer este verso. Ahora, una pregunta. Ese cántico no es supuestamente para recordar a Israel que violó la ley del Señor, que violaron el pacto el cual ellos se habían comprometido a guardar. Pero si eso es solo para los judíos, no es para nosotros, pues ¿cómo es que nosotros, los gentiles de las naciones, estamos ya después del arrebatamiento cantando el cántico de Moisés, que el objetivo del cántico de Moisés es recordarnos la ley? ¿Cómo es? Si nosotros, eso no es con nosotros, ese paquete de leyes no es con nosotros. Me pregunto, ¿no? Qué interesante que siempre conseguimos este tipo de cosas donde la palabra del Señor es una sola, es sumamente clara, y donde la palabra del Señor nos deja sumamente claro que Él tiene una sola ley para todos, que no es una para los judíos, no para los gentiles, uno para esto y para otro, sino que su justicia es para todos, y aún en el final de los tiempos va a seguir siendo igual para todos. Entonces, aquí lo que les quería dejar esto como evidencia de que la ley no ha pasado, no ha dejado de estar vigente, sino que es conforme a lo que el Señor se mueve y conforme a lo que Él juzgará. ¿Cuál será el patrón de juicio del Señor? Conforme a qué ley juzgará, porque ningún juez puede juzgar si no hay ley. Los jueces juzgan conforme a la ley. Entonces, ¿con cuál ley el Señor va a juzgar? Entonces es importante que eso lo tengamos claro, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a ahora sí Deuteronomio 32 y vamos a seguir leyendo. Y de hecho vamos a ver cómo comienza parte de ese cántico, ¿vale? Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Fíjense cómo el Señor aquí relaciona el agua, porque esto es agua. Rocío es agua, llovizna es agua, gotas sobre la hierba es agua. Y sobre el desierto, porque esto en este momento Israel estaba en el desierto. Y el Señor dice aquí: goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? Su Torá. Y es que hasta en esto vemos la sombra del Mesías. ¿Quién dijo: yo soy el agua de vida, el que venga tenga sed, venga y beba? Lo dijo el Mesías justamente el día de Shemini Atzeret, que es el día octavo de la fiesta de tabernáculos, ¿vale? Que es el mismo día en el calendario profético del Eterno, en el calendario milenial, en el calendario escatológico, es el mismo día octavo de la eternidad. O sea, mejor dicho, el octavo que representa la eternidad. Apocalipsis 21, donde dice cielo nuevo, tierra nueva, no existe más el mar, y el Señor dice: yo soy el agua de vida, el que tenga, venga, el que tenga sed, venga y beba. Exactamente lo mismo que el Mesías dijo en el día de la fiesta, en el octavo día, el día de Shemini Atzeret, donde sucede la libación del agua y el vino en el templo. En ese mismo momento, el Mesías se levanta y dice: yo soy el agua de vida, el que tenga sed, venga y beba, relacionando y sellando ese día octavo como el día en que finalmente alcanzamos la vida eterna para siempre, alcanzamos la eternidad para siempre. Y digo esto porque previamente, aunque viene el tiempo de los 1000 años para el Señor, hay gente que incluso de los 1000 años no va a alcanzar la vida eterna para siempre.
habiendo estado en los 1000 años, habiendo estado en el tiempo del milenio, dice la Escritura, no lo invento yo, dice la Escritura que una vez más será soltado Satanás y engañará a muchos otra vez. O sea que todavía hasta en los 1000 años, después de los 1000 años, todavía no está seguro todo el mundo. Sino que va a volver a haber gente rebelde, se van a rebelar seguramente contra su ley, contra su Torah, y finalmente no pasarán al octavo día, que es la eternidad. ¿Vale? El Shemini Atzeret. Shemini Atzeret se levanta el Mesías en la fiesta. Eso es Juan 12, creo, no recuerdo bien exactamente. Se levanta y dice: yo soy el agua de vida, el que tenga sed, venga y beba. Y estaba marcando proféticamente lo que sucede después de los 1000 años. Agua de vida para siempre, acceso al árbol de vida, porque también, y como hemos dicho aquí muchas veces, el objetivo del Señor, el objetivo del Eterno, es llevarnos a donde todo comenzó. Llevarnos a donde todo inició. ¿A dónde? Al huerto donde éramos eternos, donde no había maldad, donde no había corrompido el pecado nuestra carne. Y que podamos comer del árbol de la vida, el cual se nos negó por habernos rebelado contra el Eterno. No lo invento yo, lo dice la Escritura: bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua, porque ellos tienen acceso al árbol de la vida. Ese es el objetivo, el Eterno, llevarnos al jardín, llevarnos de nuevo al inicio donde todo empezó. No es casualidad también que por eso es que hay un ciclo anual donde las porciones también terminan así. Una vez que la última porción, la última parashat se lee, ¿vale? Y se lee durante la fiesta de tabernáculos al último día, ¿vale? El día de la fiesta de la alegría de la Torah. Entonces, inmediatamente luego se lee Bereshit, que es el inicio del nuevo año. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso es judaísmo, todo eso es judaizar. No tiene ningún judaizar eso, ningún judaísmo. Todo es profético, todo es escatológico. Nos está enseñando el proceso que el Señor está haciendo para llevarnos allá, a que todo inicie otra vez, como en Bereshit, como en Génesis, como en el origen. Así nos enseña el Señor todos los años, o así quería el Señor enseñarnos. Digo quería porque nosotros durante mucho tiempo estuvimos ocultos de esto. No vimos esto. Hasta que el Señor nos empezó a mostrar y a enseñar. Y ahora podemos aprender cada año, entonces, cómo al final de los tiempos sucede Día de Trompeta, que es arrebatamiento y resurrección de los muertos; Yom Kippur, que es el día del perdón hasta el último día. En estos días hablaba con mi hermano y le decía: a nosotros nos enseñó el sistema que después del arrebatamiento no hay más oportunidades, ¿no? Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice, aún, fíjese usted, después de las copas de la ira. Y es que, claro, la copa de la ira representa Yom Kippur. Y en Yom Kippur, hasta el último momento en que se cierran las puertas del templo, hasta ahí hay perdón, hay oportunidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Vengan, todavía hay oportunidad, lleguen. Y fíjense ustedes que Yom Kippur son los días del juicio, los días de las copas de la ira. Usted lea Apocalipsis 16, 15 en adelante, creo. Y usted va a empezar a ver las copas de la ira. Pero aún así, hasta el final, todavía hay oportunidad. Obviamente, para estas personas que han sido rebeldes, han quedado y no han querido seguir al Señor, vivirán una tragedia terrible. Dice la Escritura: terrible cosa, horrible cosa es caer en las manos del Señor, de un Dios vivo, dice el Dios vivo. Porque va a ser terrible. Pero, ¿qué dice la Escritura después? ¿Qué dice Zacarías, por ejemplo? Y los que hayan quedado de las naciones, de todos aquellos que vinieron contra el Señor, que hayan sobrevivido, dice la palabra, es los que hayan sobrevivido de las naciones, de todos aquellos que vinieron contra el Señor, que no suban a celebrar la fiesta del tabernáculo, entonces el Señor no enviará agua sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo gente que finalmente sobrevivió, pero no solo sobrevivió, se arrepintió. Porque ahí no va a haber nadie que no se haya arrepentido. También dice la Escritura que no va a haber nadie que esté en rebelión, que esté en contaminación, que ande en todas y cada una de las transgresiones de la ley. Eso quiere decir que no solamente sobrevivieron, sino que finalmente se arrepintieron. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque
el agua de vida, que era la razón por la cual entré en este punto, el agua de vida, que es el Mesías, está para que lleguemos hasta el último momento. Nosotros no queremos que sea el último momento, nosotros queremos que sea ya que nos arrepintamos. Queremos que sea ya que todos nos arrepintamos. Pero el hombre es terco, es duro. Y hasta el último momento, pues habrá que esperar arrepentimiento. Y, o el Señor, mejor dicho, esperará por arrepentimiento. Y será como agua de vida para todos aquellos que se arrepientan. Todo esto es sumamente escatológico, este capítulo, perdón, este libro de la Escritura. Continuamos, dice, porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Nos sigue hablando aquí sobre el Mesías, ¿ve? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Recuerden que el Mesías vino a mostrarnos al Eterno, vino a vivir justamente y vino a representar el reino del Eterno. Él es su mayor enviado. No lo digo yo, también se lo dice la Escritura. Y aquí yo les envío a un profeta, lo dice Deuteronomio. Profeta como tú, le dice a Moisés, al que tendrán que oír porque llevará mis palabras. Entonces continuamos, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dice, así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante. No es Él, tu Padre, que te creó. Él te hizo y te estableció. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Quiero rápidamente comentar algo y es que es con respecto a este verso, y es que hoy justamente el enemigo ha logrado todo lo contrario. El enemigo ha logrado que los padres se pongan, los hijos se pongan contra los padres, que los jóvenes no escuchen a las generaciones antiguas, sobre todo estas élites hoy en día que gobiernan, están creando una separación entre los sabios, que son los mayores, la gente que tiene experiencia, que ha vivido épocas buenas, que desaparezcan, quieren que desaparezcan, no es casualidad que durante lo que sucedió en 2020, no quiero nombrarlo, quienes más fueron los que sufrieron fueron las personas mayores. Se quieren quitar de encima todo aquello que nos pueda recordar tiempos de mayor raciocinio, tiempo de mayor justicia, tiempo de mayor prosperidad, de mayor abundancia, pero sobre todo tiempo de mayor sabiduría, de comportamiento conforme a la moral, conforme a la costumbre. Quieren que nos divorciemos totalmente de cualquier vestigio de moral, cualquier vestigio vamos a decirlo así, de rectitud. No es casualidad, porque quieren ponerse contra la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos dice, siempre nos dice, irás a los ancianos cuando no sepas qué hacer y ellos te dirán cómo has de proceder. Lo hemos leído en otras porciones. Pero aquí el sistema ahora lo que quiere es todo lo contrario. No, él le mete ínfulas a los jóvenes de autogobernanza. Entonces le dice, no, ustedes pueden, ustedes son mejores, ustedes van a reemplazar a esos viejos, esa gente que es ortodoxa, que no. Y eso es lo que ahora se piensa y por eso que el mundo va como va, porque además las nuevas generaciones son más manipulables fácilmente. Entonces continuamos, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que en ese momento estábamos hablando en Génesis de las naciones, que 70 representan naciones, lo hemos dicho muchas veces? De esto es lo que el Señor se está refiriendo aquí. ¿Y por qué conforme el número de los hijos de Israel? Porque aunque los hijos directos fueron 12, realmente cuando entraron a Génesis, dice, perdón, cuando entraron a Egipto, dice Génesis que ellos eran
aproximadamente 70. Lo dice la escritura. Por eso está diciendo, el Señor dividió a los pueblos conforme al número de los hijos de Israel. ¿Vale? Dice, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Fíjense este verso. Fíjense este verso porque este verso, y ahora vamos a ir a un pasaje de Oseas. Este verso nos va a llevar a ese pasaje de Oseas. Cómo el Señor le comienza a hablar a Israel quiénes eran, de dónde el Señor los sacó y a dónde les trajo y cómo les trató. Y cómo luego ellos le pagaron al Señor. Vamos a ver, me incluyo, ¿cómo le pagamos al Señor? Porque todos estamos incluidos, dice, por cuanto todos pecaron, todos transgredieron la ley, todos han sido destituidos de la gloria de Adonai. Todos nos incluimos allí. Le hemos pagado al Señor mal por bien. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Fíjense cuando dice lo trajo alrededor. ¿Se acuerdan? Hablamos cuando el Señor instituyó el tabernáculo y puso a todos los hijos de Israel a vivir alrededor, ¿no? Dice, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Adonai solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Fíjense, al principio no hubo otro Dios que compartiera la gloria con el Señor, haciendo los milagros que cuando ellos salieron de Egipto. No hubo otro Dios que ayudara al Señor y que el Señor dijera, bueno, vamos a ayudarnos aquí entre todos los dioses a sacar a este pueblo aquí. No, fue el Señor solamente. Pero luego entonces Israel quiso compartir la gloria de Adonai con otros dioses. Ya lo vamos a ver. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró Cosés. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Qué fuerte. Después que, bueno, estamos bien. Eso suele pasar. Pasamos necesidades, dificultades. Señor, ayúdame. Estamos y lloramos y clamamos. Y el Señor nos saca de la angustia. Y luego nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de, de seguir tratando de ser fiel a Él, de seguir tratando de aprender su palabra, de seguir tratando de aprender sus mandamientos, etcétera, etcétera. Nos olvidamos rápidamente, somos olvidadizos. Por eso que el Señor una y otra vez recuerda, una y otra vez, acuérdate, acuérdate. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Fíjate, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Fíjate cómo todo esto luego vuelve a pasar otra vez, lo hemos dicho muchas veces, en el Nuevo Testamento. Y luego, o sea, en el tiempo, vamos a decirlo así, tras el Nuevo Testamento. Luego en el siglo IV, cómo comienza una mezcla tremenda, ¿no? A través de la conversión, o supuesta conversión de Constantino y los romanos al cristianismo. Ahora todo es una mezcla terrible, un sincretismo tremendo, paganismo por todos lados. Entonces, claro, hemos cambiado todo lo del Señor, seguimos diciendo que servimos al Señor y a su Mesías Yeshua, pero hemos cambiado todo lo que era de él y hemos introducido todo lo que era el paganismo para supuestamente ahora traérselo a él. Y lo hemos hablado en otras clases. Por ejemplo, celebramos, bueno, si usted escucha, pero si usted ve la historia, lee la historia, usted ve que habían incluso más cosas que celebraban supuestamente en nombre del Señor. Hoy en día, por ejemplo, la Navidad, el Halloween, el Día de los Santos, los Muertos, el San no sé quién, San no sé cuánto, bueno, montones de cosas, el carnaval, ¿no? Porque hay que
hay que luego santificarnos, por eso, bueno, nos derrapamos en el carnaval y luego no, el viernes de ceniza y luego no, porque ahora hay que ser sano, no comer esto, no comer lo otro, solo pescado, no carne, porque es que estamos en los días de la cuaresma, montones de inventos que no tienen nada que ver con las escrituras, no tienen nada que ver con el Mesías. Todos los sistemas religiosos, no, es que la Navidad, pues es que el Señor nació, celebramos que Él nació en nuestro corazón. Entonces, puro emocionalismo, ¿no? Que por eso yo celebro la Navidad. No importa que haya significado en el pasado el paganismo. Yo hoy, para mí significa Cristo. Y hoy se lo doy al Señor. Pero cabezón, si el Señor no nos ha mandado que le demos eso. Estamos trayendo regalos que eran para otros. Imagínense que usted le trae un regalo pero antes de dárselo le dice, no, es que espérate que lo estoy limpiando un poquito, acomodándolo, porque realmente esto era un regalo que yo le había dado a otra persona y bueno, ya como esa persona no está o qué sé yo, no lo quiso, me lo devolvió, yo ahora te lo voy a regalar a ti. Espérate que lo voy a limpiar un poquito, lo voy a medio acomodar, lo voy a empaquetar bien y te lo voy a regalar a ti. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿No nos parece algo, no nos parece correcto esto, no? No sé, alguno que otro por ahí desajustado, ¿no? De mente, pero normalmente esto no le parece correcto a nadie, no le va a gustar a nadie que le traigan algo regalado que ya fue regalado originalmente a otro. Pero al Señor sí tiene que gustarle. No, no, porque Él es el Señor, Él me entiende. Él entiende mi corazón, Él sabe que yo quiero dárselo a Él. Y al Señor sí tiene que gustarle fiestas reencauchadas, fiestas que eran para Será. Lo hemos hablado en esa clase, el arbolito, el árbol. Y cómo le reclama a Israel que fornicó debajo de los árboles. Fiestas que eran para Será, que eran para Tamuz, que eran para Baal. Y hoy la hemos reempaquetado. Bueno, porque es que quiero traerle algo al Señor, pero el Señor no está pidiendo que traigas eso. Y si nosotros nos sentimos mal que nos traigan un regalo que originalmente fue para otra persona, imagínese usted. Imagínese usted cómo el Señor se debe sentir que nosotros hagamos eso cuando ya Él nos dijo, yo no quiero que hagas algo que yo no te he dicho. Así es que tú me vas a adorar, así es que tú me vas a servir con esto y esto, guardando sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos. Entonces fíjense cómo aquí el Señor le reclama al Señor, sacrificaron a otros dioses, a otros demonios, empezaron a hacer sincretismo porque seguían un poco con el Señor, un poco con el paganismo. Y sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y ahora vamos a ver una vez más, yo sé que lo leímos antes, pero Corintios, como el apóstol Pablo nos exhorta a no caer en esto mismo. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Fíjense, me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así a lo joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Quiero parar un momentico aquí en este 25 y vamos a leer un momento. Vamos a leer 1 Corintios 10 y miren cómo el apóstol prácticamente nos da un discurso que nos advierte, y aquí le está hablando, ojo, a gentiles de carne, por supuesto que en esas congregaciones también habían judíos, pero gentiles de carne, y les está advirtiendo que no caigan en las cosas que cayó Israel del desierto. O sea, que la ley es para ellos también, para los gentiles también. Vamos a ver. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis
que nuestros padres, y fíjense cómo dicen nuestros padres, ¿vale? Siendo ellos, hablando entre gentiles, dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Estamos hablando ahorita de la roca, familia, y estamos hablando además de que, o hemos hablado además que todo lo que hizo Moisés, todo era una sombra profética y todo es lo que está sucediendo tras el Mesías. Dice, pero los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y me paro aquí, dice, ¿como ejemplo para quién? Dice para nosotros, el apóstol Pablo se incluye, por supuesto, porque él no ve diferencia entre judíos y gentiles. Y a quienes él está incluyendo, diciendo un nosotros, está incluyendo a gentiles. Obviamente también judíos, repito, pero está incluyendo a gentiles. Y él está diciendo, no quiero que nosotros nos pasen las mismas cosas como a ellos, que estaban en el desierto, que vivieron de la misma roca espiritual, que comieron el mismo alimento espiritual y que fueron bautizados también a través del mar. Está diciendo que no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. ¿En qué cayeron? Lo estábamos leyendo ahorita en Deuteronomio. Vamos a seguir leyendo aquí en Corintios. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo hemos leído ahora en Deuteronomio. ¿Ves? ¿Qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando de la ley. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Hablando de la fornicación idolátrica. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Perdón, ni tentemos al Señor como algunos de ellos también le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero el sistema religioso te dice, no. Apóstol Pablo es antinomiano, él no dice que tenemos que guardar la ley, no, él dice que la ley es solo para los gentiles. No, él dice que eso es solo, que eso ya pasó, que el fin de la ley es Cristo. Y lo dice porque ya se acabó, fin se acabó. Cuando no es así, cuando la palabra que está ahí en griego significa el objetivo, la finalidad de la ley es mostrarnos a Cristo. Ya lo dijo el Mesías, lo hemos dicho hace un rato. Si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí habló Moisés. De mí habló la ley. Entonces el objetivo de la ley es alcanzar a Cristo. Es conocer a Cristo verdaderamente. Es ver la naturaleza del Mesías, que no te la muestran los evangelios. Los evangelios te muestran su vida, todo lo que hizo, su sacrificio, pero la naturaleza del Mesías comienza en Génesis 1:1. La naturaleza del Mesías comienza en Bereshit. Entonces, continuando, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿a quienes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, mire que no caiga en qué, y ya lo está diciendo, en las cosas que cayeron nuestros padres, le está diciendo a gentiles, nuestros padres en el desierto. Y aquí, insisto, el apóstol Pablo, Saúl, no está haciendo distinción entre judíos y gentiles. Si no le llamara a gentiles, no le dijeran que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob y todos los que estaban en el desierto, si fueran gentiles. O sea, si los tomara como gentiles. Son gentiles de carne, pero ya no son gentiles realmente en cuanto al pacto.
¿vale? Y fíjense cómo les dice, no quiero que nosotros cometamos los mismos errores que ellos cometieron, haciendo que violando todos los convenios de la ley, fornicando, murmurando, lo acabamos de leer allí, fornicación idolátrica, etc. ¿Vale? Entonces, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en estas cosas, ¿vale? Dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No, la salida es que la ley fue abolida, que Cristo clavó la ley en la cruz. No, la salida no es esa, la salida es aguantar, resistir firme en los mandamientos y no caer de esa manera en lo mismo que cayeron nuestros padres en el desierto, que fue en la transgresión del convenio del Eterno. Dice, por tanto, amados míos, y fíjense cómo lo insiste, huid de la idolatría, de la fornicación idolátrica, de todos los cultos mezclados, el paganismo, la Navidad, ya lo hemos dicho, el carnaval, el no sé qué, el día de los santos, el día del no sé cuánto, el día del amor y la amistad, el día del Halloween, etc. Y huí de todo eso mezclado, porque el Señor no quiere mezcla. Dice, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que, fíjense cómo aquí, y ahí vuelvo a enfatizar lo mismo, está aclarando Israel conforme a la carne, y ya lo hemos hablado la semana pasada que está hablando del pecado, ¿vale? Porque mira cómo continúa. Usted va a ver cómo está hablando a Israel conforme a la carne, conforme al pecado, la transgresión que estuvieron en ese momento en el desierto. Dice, mira Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y aquí está hablando sacrificios a dioses paganos, mira, para que tú veas, no está hablando sacrificios a Dios. Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo. Fíjense cómo está hablando de sacrificio a dioses paganos. Y esto se puede malinterpretar si usted no conoce el contexto, familia. Si no conocemos el contexto de qué está hablando aquí Pablo, que ya lo estábamos hablando ahorita en Deuteronomio, que es lo que venimos leyendo, usted no va a entender y va a poder interpretar cualquier cosa. Entonces salen con argumentos que no, que los sacrificios ya no para el Señor, o que lo otro y que esto y que lo otro. Aquí está hablando de sacrificio a los ídolos, en lo que cayó Israel. Está hablando del paganismo en el que cayó Israel en aquel tiempo. Terminaron haciendo cultos a Baal, cultos a Será, haciendo fornicación idolátrica, haciendo cultos lo que llaman rituales para la fertilidad, rituales de fertilidad, de primavera, primaverales, ¿no? Y el mismo Señor les dijo, ustedes creen que por eso, lo hemos leído en otras clases, ustedes creen que por eso les va a venir agua y al contrario, yo voy a cerrar con puertas de los cielos y no lloverá y pasar y la tierra no dará su fruto. Lo hemos leído antes. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en los cultos de paganismo donde se adoraba a la fertilidad. Es lo mismo hoy en día, familia. Navidad, enero, carnavales, todo eso está dedicado a los dioses de la fertilidad, familia. Y aquí, fíjense cómo el apóstol Pablo está hablando justamente a aquellos que cayeron en eso. Fíjense, el pasaje entero dice, mira Israel según la carne, que los que comen, dice, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Fíjense, entonces aquí está recordándole a un mismo pueblo y que ahora ahora consta no solamente de judíos, de genética, sino ahora, o de israelitas de genética, sino ahora injertados por medio del pacto del Mesías. Está hablando a todos, ¿vale?
que no quiere el apóstol que caigan en estas cosas de todos estos sacrificios al paganismo, de todos estos cultos idolátricos, fornicaciones, etcétera, ¿vale? Dice, no quiero que vosotros hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo, entendiendo bien el contexto de lo que sucedió con Israel, entonces ahora sí entendemos lo que él nos está diciendo verdaderamente y literalmente nos está diciendo nada con el sincretismo, nada con la mezcla. No podemos beber de dos copas. No puede ser que nos sentamos a beber la copa del Señor y luego nos sentemos a beber la copa de los demonios. Está diciendo aquí, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No podemos sentarnos a la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Porque eso estaban haciendo Israel en el desierto. Decían adorar a Dios de Israel, seguramente seguían haciendo sus sacrificios al Eterno, pero iban y fornicaban para Aserá, fornicación idolátrica, debajo de los árboles. Iban y levantaban, sacrificaban sus hijos a Baal Peor, a Moloc, sacrificaban sus hijos. Y iban y hacían rituales de fertilidad para que fueran prosperados sus campos. Todo eso, familia, es sincretismo y el Señor lo detesta con toda su fuerza. Y el sistema religioso hoy no ha entendido eso, familia. El sistema religioso le encanta mezclar las cosas. Le encanta mezclar las cosas y tenemos montones de cosas que no nos importa el origen. No, lo que importa es lo que significa para mí. No importa lo que, bueno, si antes en otras civilizaciones eran ellos que lo hacían para los demonios, yo hoy lo hago para el Señor. Hoy la Navidad yo la celebro para el Señor. ¿Acaso al Señor le importa lo que significa para nosotros? No le importa. Al Señor le importa lo que significa para Él, familia. Esto es una exhortación, familia. Entonces, volviendo al pasaje, digamos en Deuteronomio, quedamos en el 25. Dice así: por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. No había dicho que los esparciría lejos, perdón, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Adonai. Porque son nación privada de consejos y no hay en ello entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado? Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son unas uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Adonai jugará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy yo. Dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Esto para los que dicen, no, 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 ya los judíos no, esos fueron desechados, y eso no, o ya Israel, no, y eso, al Señor no le importa eso, al Señor le importa es la iglesia hoy en día. Mira como el Señor dice aquí, tremendo, ¿no? Tomará venganza de los enemigos de su pueblo y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y se vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense lo que hemos dicho al principio, para qué era este cántico que el Señor le da a Moisés. Dice, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y vuelvo a hacer la pregunta, si el objetivo de este cántico era recordar a Israel todas aquellas cosas en las que ellos iban a caer, todas aquellas transgresiones, todas aquellas sinvergüenzuras, pero también acordarles de la misericordia para que volvieran y se entraran en rectitud y cuiden de guardar todas las cosas de esta ley. Si era para esto, entonces, ¿por qué razón es que tras el arrebatamiento y estamos todos reunidos y había un mar como de vidrio con fuego, dice allí, y todos los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su marca y sobre su sistema, están cantando el cántico de Moisés? Si ese cántico de Moisés es solo para los israelitas de carne, para la ley, para los que guardaban la ley, o para los que tienen que guardar la ley. Eso no es para los gentiles que no tienen que guardar la ley. Pero el cántico es para recordar de guardar la ley. ¿Qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos en ese momento cantando el cántico de Moisés, cuyo objetivo es guardar la ley? Son las contradicciones del sistema religioso, pero aún aquí el Señor nos está revelando en el mismo Apocalipsis que su ley está vigente y que no pasa. Dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de la ley haréis prolongar vuestros días, una vez más, otra vez, los mandamientos para vivir, para larga vida. Dice, por medio de la ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Una vez el Señor está aquí, una vez más, recordando a las nuevas generaciones, recuerden al nuevo hombre, el viejo hombre, el que se volteó, el que se rebeló contra el Eterno en el desierto, una y otra vez, quedaron postrados en el desierto. Ahora hay una nueva generación, que quiere decir el nuevo hombre, dejamos el viejo hombre atrás, y a este nuevo hombre se le está advirtiendo. Dice, por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días de vida sobre la tierra a la cual yo os llevo. Todo es una sombra profética, es lo mismo para nuestros tiempos. Por medio de esta ley, prolongaremos, o sea, alcanzaremos, ¿vale? Por misericordia, porque el Mesías entregó su vida, alcanzaremos verdaderamente vivir y tener acceso a la voz de la vida. No por nuestros méritos, no porque nosotros guardemos la ley realmente. No, el Señor ya nos entregó esa salvación y es nuestro deber vivir conforme Él exige, porque fue nuestro juramento, vivir como que Él es nuestro Señor, conforme a su ley. Y de esa manera, como dice Apocalipsis, aquellos que
guardan los mandamientos del Señor y la fe en Yeshua, entonces tienen acceso al árbol de la vida. Es lo mismo, familia, que hemos leído una y otra vez en toda la Torá cuando nos dice, guardarás estos mandamientos para que vivan y viviréis y tendréis años de vida. Y habló Adonai a Moisés aquel mismo día diciendo, sube este monte de Abarín al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte del cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, te Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Fíjense cómo aquí termina el... está terminado. Dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y aquí se termina el capítulo 32. Y fíjense ustedes cómo tras Moisés hacer su última instrucción, que fue escribir y cantar el cántico al pueblo de Israel, entonces el Señor le recuerda a Moisés, hasta aquí llegó tu propósito. Vas a subir al monte, verás la tierra y allí morirás. Y fíjense ustedes que estuvimos hablando de la vida de Moisés la semana pasada y cuán escatológico es la vida de Moisés. Estuvimos hablando de que son 120 años la vida de Moisés. No es casualidad que justo hasta ahí llega, porque ahí empieza el tiempo de la tierra prometida. Y que estos 120 años de Moisés son los 120 años jubilares de los cuales habla Génesis. No contenderás más mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Y que esos 120 años, si tú multiplicas 50 años, que es un año jubilar, por 120 son 6.000. Son los 6 días que el Señor le dio al hombre para gobernar. 6.000 años, no más. Y ya estamos llegando a su fin. 6.000 años. No es casualidad, 80 primeros años de Moisés. A la edad de 80, cuando por fin fue llamado por el Eterno, y luego 40 años. O sea, esos 80 son 4.000 años jubilares, y luego los otros 40 años que tuvo con Israel son 2.000 años más jubilares. ¿Vale? Y llegamos al fin del tiempo del hombre. ¿Y qué viene a partir de ahí? El tiempo del Mesías. ¿Quién vino después de Moisés? Yehoshua. Yehoshua es la sombra profética del Mesías, que fue el que introdujo a Israel a la tierra. Israel no fue introducido por Moisés, fue introducido por Yehoshua, por Josué, como lo conocemos en español. Yehoshua, diminutivo de Yeshua. Y es el que hace la sombra profética de atravesar el río Jordán, apartar las aguas, introducir a Israel a la tierra prometida. Es lo mismo, familia. El Mesías nos apartó la muerte para siempre y nos introdujo, o nos va a introducir en la tierra prometida que fluye leche y miel. Vamos a leer ahora. Estamos cerca de terminar. Estamos cerca de terminar, pero ahora yo quiero leer aquí Oseas 13, Oseas 14, cómo el Señor le indica a Israel justamente parte de, o sea, esto que le está hablando en Deuteronomio, pues al final cómo cayeron y cómo el Señor envía a Oseas para hablarle a Israel. Fíjense ustedes, no sé si usted sabía que el Señor le manda a Oseas que se case con una ramera, una prostituta, y esta hija, perdón, con esta mujer tiene hijos de prostitución. Y que ella pues termina al final siéndole infiel. Fíjense usted lo que pone aquí. Como dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Balaam y murió. Perdón, en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tramo de tempestad arroja de la ladera y como el humo que sale de la chimenea.
Mas yo soy Adonai tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Fíjense, se saciaron. Una vez más lo que le dijo en Deuteronomio. Engordaron, se llenaron con mis bendiciones, se saciaron y una vez saciados se ensoberbecieron. Y por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido sus hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré. Fíjense cómo aquí introduce la resurrección. Aquí está la resurrección. El Seol es la tumba, que muchos le dicen que es otra cosa, ¿no? Que es si el Seol fuera el infierno, como dicen, y supuestamente es infierno, pues ya nadie puede salir, como el Señor dice que de la mano del Seol los redimiré. Pero aquí estamos hablando obviamente de la tumba, como hemos enseñado en otras clases, no vamos a entrar ahí por un tema más profundo, pero esto es una evidencia no solamente de la resurrección, sino también de que el Seol es la tumba, ¿vale? Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, que lo que hemos dicho desde que empezamos estas porciones, que es lo principal que el Señor quiere quitar de nosotros, la muerte para poder llevarnos de nuevo al huerto. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea, no se compadecerá al Señor de la muerte. Dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Adonai, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Fíjense cómo dice esto el 13. Y luego fíjense cómo ahora el Señor advierte no solamente, o sea, no solamente le echa en cara a Israel lo que hizo y lo que atrajeron a sus vidas con el pecado, con la transgresión y abolición del pacto, sino que también les habla de misericordia. Miren el 14 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Perdón, esto es, un segundo, perdón, esto es, a ver, creo que he saltado mal, es el 14, dice así. Y así, vuelve, oh Israel, a Adonai tu Dios, porque tu pecado has caído, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Adonai y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Fíjense cómo antes estaban hablando de dioses, estaban adorando montones de dioses, decían dioses nuestros. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y seré su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano.
Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Fíjense, volverán lo que estamos hablando. Ezequiel 37, yo les traeré de todas las naciones a las cuales fueron. Les pescaré y les cazaré, creo que es Isaías. Les pescaré como a peces. ¿Vale? Este es el arrebatamiento, familia. Este es el que nos va a traer de todas partes de las naciones. No entiendo cómo hemos divorciado el arrebatamiento en Mateo 24, verso 30 en adelante, y Apocalipsis 14, ¿vale? Los últimos versos, ¿no? 14 en adelante. ¿Cómo hemos divorciado eso de lo que profetizaban los profetas? O sea, por ejemplo, estamos leyendo Isaías, como les estaba comentando, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hemos divorciado si es una misma cosa? Y el sistema religioso dice, no, sí, todo es la palabra de Dios, pero no sabe hacer las conexiones. Entonces se inventan cosas nuevas, inventos nuevos. No, no, vamos a desaparecer, no vamos para el cielo, no sé qué. Estaremos en las nubes volando con dos alas aquí atrás. Las cosas locas, o sea, inventos que han sido producto de divorciar los contenidos de la escritura. Pero aquí estamos hablando de una sola cosa. Fíjense cómo dice aquí, o sea, hace un rato, dice, les redimiré del Seol y les sacaré de la tumba. ¿Eso qué es? Dice, les sacaré, les salvaré de la muerte. ¿Eso qué es? La resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que sucede en la venida del Señor? Resurrección y arrebatamiento. Pero el verdadero arrebatamiento, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es ese que nos toma? Lo que dicen los profetas, los tomaré de los cuatro puntos de la tierra donde fueron esparcidos y les traeré de vuelta. Eso es el arrebatamiento. Profetas y evangelios en una sola cosa. Entonces dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fíjense la diferencia de andar en ellos, en los caminos de Adonai, en los caminos rectos de Adonai, y otra cosa es caer en ellos, que son cosas diferentes. Lo que estamos hablando ahorita, no es lo mismo estar bajo la penalidad de la ley, que por eso no estamos bajo la ley, bajo su penalidad, bajo lo que ellos demandan, que era la muerte. Ya no estamos porque el Mesías nos libró de la muerte. No es lo mismo estar bajo la ley que estar violando la ley, son cosas diferentes. Dice, entonces fíjense cómo termina así este capítulo Oseas con misericordia de parte del Señor y profecía, mucha profecía, de que a pesar de que nos hemos contaminado, hemos andado en sincretismo, hemos andado con dioses ajenos, hemos dicho dioses nuestros y montones de cosas, fornicación idolátrica, culto para la fertilidad, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso hoy en día mezclado, porque no sabemos el origen de las cosas y todo eso mezclado. Y a pesar de que hemos hallado en todas esas cosas, el Señor dice, vuelve a mí, Israel, vuelve a mí, Efraín, vuelve a mí y yo entonces te salvaré de la mano del Seol, de las garras de la muerte. Y te traeré de vuelta a la tierra. ¿Qué no es eso, sino todo lo que dice Apocalipsis, lo que dice Mateo 24, etcétera, lo que dice el apóstol Pablo? A la trompeta final serán resucitados y luego los que estamos seremos tomados, seremos arrebatados, es tomados rápidamente, tomados con mucha firmeza para llevarnos a dónde. Y dice, y así estaremos con el Señor. ¿Para llevarnos a dónde? A donde estaremos con Él en su reino para siempre, que es en Jerusalén, en la tierra de Israel, donde Él gobernará con vara de justicia, con su ley, donde no nos contaminaremos más con los ídolos y donde no andará cada quien según su propio juicio, sino que todos estaremos guardando preceptos, mandamientos, ordenanzas y decretos y estaremos con el Señor durante los 1000 años que son el día de reposo
para que finalmente el día de, como dije antes, el día de reposo, para que finalmente pasemos a Shemini Atzeret, que es el octavo día, que es la eternidad, para siempre, con el Creador que baja en la Nueva Jerusalén. No lo estoy inventando yo, familia. Busque todo esto yo estoy resumiendo así rápido sin leerlo porque no nos da tiempo leer todas estas cosas en las clases. Pero todo lo que estoy diciendo está en las escrituras. Apocalipsis 21, baja la Nueva Jerusalén, hay un nuevo cielo, nueva tierra, no existe más el mar, y dice el Mesías, el que tenga sed, venga y beba del agua de vida. Lo mismo que dijo en la fiesta de tabernáculos, cuando él se levantó en el octavo día en el templo y dijo, el que tenga sed, venga y beba. Octavo día representa la vida eterna después del milenio, donde todo comienza como en Génesis de nuevo, como en Bereshit, como en el huerto, con el árbol de la vida. Qué tremendo, familia, cuando comenzamos a conocer la verdad más allá de lo que inventan los hombres y las tradiciones. Bueno, familia, ahora sí, hasta aquí ha quedado la clase de hoy. Hemos llegado hasta aquí. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayamos podido ayudarle a conocer un poquito más de la verdad, a conocer, entender mejor más las escrituras, perdón, las escrituras en su contexto, las escrituras en tomando todos los contextos posibles que puedan ayudarnos a entender y no separando un verso por interés, así como con pinza, sino yendo realmente al significado ahí, a la profundidad, ¿no? Espero que el Señor pues les haya hablado con esta clase y como les dije antes, hoy es la porción número 53, ya falta una nada más que será dentro de 3 semanas, porque viene lo que es la fiesta de Yom Kippur, luego la fiesta de Sukkot y luego finalmente se lee la última porción y la primera seguidamente del nuevo año bíblico, familia. Si usted quiere aprender un poco más de esto, de las fiestas de trompetas que acaba de pasar, Yom Kippur, Sukkot, un poco más de cómo significan justamente el fin de los tiempos, porque hemos dicho, el Mesías ya cumplió las primeras fiestas. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés o Shavuot, ya el Señor las cumplió proféticamente todas en su primera venida y ahora va a cumplir en su segunda venida las trompetas, las fiestas del otoño. Trompeta que significa arrebatamiento y resurrección de los muertos y entronación del rey, tronamiento del rey. Yom Kippur, que es el día de la expiación, es las copas de la ira. Hay días hasta que se cierra finalmente la puerta de salvación. Y finalmente Tabernáculo, que es la fiesta de las bodas del Cordero, con el día octavo, el Semini Atzeret, que es la vida eterna para siempre. Entonces, qué tremendo como todo esto nos habla de todo lo que viene y yo le invito a que usted vaya a nuestro canal y investigue un poco más allí en nuestro canal sobre la fiesta. Y créeme, conocer al Mesías como Él quería que le conociéramos, conociendo la ley. Si conocemos la ley, si creemos a la ley, le creeremos a Él sus palabras. No lo digo yo, lo dijo Él mismo, ¿vale? ¿Cómo le creeremos a Él si no creemos a la ley, a Moisés? Bueno, familia, el Señor no les bendiga. Espero que estén muy bien en esta semana y nos vemos en la última porción, que vamos a vernos para la última porción dentro de 3 semanas, pero vamos a seguir compartiendo palabra durante este tiempo, familia. El Señor no les bendiga y shalom a todos, familia. Hasta la próxima.